Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, no es la primera vez que Cuba hace intentos de injerencia en Venezuela. Es larga la historia de todos los intentos y de las intenciones de los genios del mal del Castro cubanismo por ponerle la mano a Venezuela, a su control político y a sus riquezas. En 1959, aquí estuvo el cogollo cubano a pedirle al presidente Rómulo Betancourt apoyo financiero a cambio de ayudarlos a recuperar a Venezuela después de 10 años de dictadura. Para la historia queda registrada la posición valiente y firme de Rómulo Betancourt, que se negó a entregarle recursos y los mandó para donde tenía que mandarlos, para el carajo, a Fidel Castro y a su comitiva. Esa respuesta de Betancourt, histórica, la estamos pagando los ciudadanos de hoy en la venganza cubana. Comenzó una historia de incursiones armadas en Venezuela. Las incursiones armadas en 2 intentos por Falcón. La incursión por Machurucuto, que la define bien en su libro Rafael Elino Martínez, donde se detalla la hermosa operación de nuestras Fuerzas Armadas para impedir la bota insolente y asaltante cubana promovida para invadir a Venezuela. Señor Padrino López, cómprese el libro de Rafael Elino Martínez a ver si se inspira. Cómprelo para que encuentre cosas interesantes. La derrota militar y política de esa invasión arrojó como consecuencia la queja de Venezuela en la Organización de Estados Americanos en 1962 y Cuba fue expulsada de la OEA por las incursiones armadas a Venezuela. Hoy la OEA está en la mirada de Cuba frente a un líder de la democracia y la libertad que la dirige, como es el amigo de Venezuela y de la causa democrática, Luis Almagro. Nuestro reconocimiento desde esta tribuna al trabajo realizado por Almagro. Pero no quedan allí los elementos de venganza. Fue desde Cuba que impulsaron la lucha armada en Venezuela. Allí embarcaron en esa aventura a jóvenes del Partido Comunista y del ala que se había dividido de Acción Democrática y conformó el MIR a una locura armada inspirada por el satélite soviético que se amamantaba de la ayuda de la Unión Soviética. Porque si algo define al modelo de los Castro en Cuba es el carácter profundamente parasitario y criminal de estos genios del mal. ¿Qué están haciendo los cubanos en Venezuela? Aquí llegaron de colaboradores, incluso en la democracia se le ofrecieron técnicos deportivos a los gobernadores para mantener la relación. ¿Y en qué han terminado los cubanos aquí? Los cubanos aquí están metidos en las notarías, en los registros, en los cuerpos policiales, en los cuerpos militares, en la Operación Sierra, en Fuerte Tiuna, metidos en la vida de la seguridad y defensa venezolana con la alcahuetería, la sinvergüenzura y la complicidad de un alto mando militar indignante que se permite un delito de lesa traición a la patria. Pero los cubanos no están conformes con eso. Los cubanos se han llevado millones de barriles de petróleo de Venezuela. Los cubanos están metidos en la zona minera, alcahueteando la persecución y el crimen contra los pemones
con un gobernador sinvergüenza en el estado Bolívar que se presta para desalojar a los indígenas porque quieren seguir raspando la olla, seguir asaltando y robando en esa zona. Pero además, los cubanos están incursos en el espionaje a todo el liderazgo político venezolano. Están incursos en la represión, en la persecución y en el crimen, no solo a políticos venezolanos, sino también a militares incómodos que han expresado su disconformidad. Pero son además los que montan las campañas de desinformación, los que han montado el formato del caos para que los venezolanos estemos en la cotidianidad, entretenidos en que no hay agua, en que no hay luz, en que no hay comida, en que no hay medicinas, en que no hay gasolina. Son una especie de maldición para Venezuela, esta venganza cubana. Y frente a eso, no conformes, son los montadores de las ollas para desprestigiar al liderazgo político de oposición en Venezuela y para fomentar la división en este país. Los cubanos no les importa el destino de este país, ni siquiera les importa el destino del régimen con el que están asociados, porque no han jugado a un modelo de éxito. Y en el 2007, por eso no es nuevo el tema cubano, cuando hablan de incorporar un cubano en el Consejo de Ministros, lo cual es un delito de lesa patria, lo que están haciendo es legalizando el concubinato que comenzó hace varios años. El modelo cubano se instauró aquí en el 2007 y lo anunció Hugo Chávez el 15 de diciembre en el Teresa Carreño, cuando anunció tres cosas. Cuando anunció el partido único para imponerle a Venezuela una ideología única, y Venezuela lo derrotó en la consulta del referendo, cuando planteó además la reforma constitucional de la reelección indefinida, porque ya no quería gobernar hasta el 2021, sino hasta el 2000 siempre, como es la dictadura de Cuba, que tiene 60 años. Y allí comenzó la política de confiscaciones ilegales e inconstitucionales en Venezuela. Y esos tres aspectos configuraron la insertación y la instalación del modelo político y económico cubano que hoy tiene arruinada a Venezuela, que se llevó la confiscación ilegal de miles de empresas, de contratistas petroleras, de empresas agroindustriales, de 5 millones de hectáreas de tierras productivas que quedaron en el abandono. Es decir, el modelo cubano vino a Venezuela a liquidar la libre empresa, a liquidar el sector privado, a liquidar la propiedad privada. Y ese modelo solo se está desarrollando, y estamos seguros de la última pretensión. La última pretensión cubana es convertir a Venezuela en un país asociado a Cuba, lo cual no permitiremos jamás. Primero muertos que rendidos, los hijos de Bolívar, de Urdaneta, de Sucre, de Mariño. No nos rendiremos frente a la tiranía transnacional que regenta Venezuela y a este régimen. De manera que no hay nada nuevo en ese capítulo, en la configuración de un delito de lesa patria. Pero eso no es más que la oficialización de un viejo maridaje de corrupción, de persecución y de muerte. Hoy América Latina tiene que unirse en el propósito de buscar su libertad, y la libertad del continente pasa por la libertad de Venezuela. Por otra parte, están muy nerviosos y angustiados por la exitosa gira de Juan Guaidó en este momento. Yo aprovecho esta tribuna para decirlo aquí y hablarle al presidente Guaidó donde esté. Es el momento de que el gobierno interino de Venezuela, a la cabeza de Juan Guaidó, le diga al mundo que las relaciones con Cuba están rotas,
que Venezuela no quiere relaciones con una Cuba de tiranos y de ladrones, de perseguidores y criminales. Y se impone entonces la doctrina Betancourt en el plano continental e internacional de no reconocer a ningún gobierno dictador y a ninguna tiranía. ¡Viva Venezuela libre! ¡Dios bendiga a Venezuela y nos libere de esta desgracia histórica, de este régimen y de los asaltantes cubanos! Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.